cambiado, Daniel, en las últimas semanas el panorama de necesidades en los barrios vulnerables? Porque en los casos en los que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se han cerrado algunos circuitos, no pueden salir a buscar comida. ¿Cómo se hace? Lo que hemos hecho, en el caso particular de Villa Azul, es dar asistencia alimentaria. Se hizo un aislamiento, había 50 casos en muy poco tiempo. En función de eso se hizo un aislamiento. Es un asentamiento que está entre Quilmes y Avellaneda y hay más de 5.000 personas. Y lo que hicimos ahí fue dar asistencia alimentaria en medicamentos. Muchas otras cuestiones que se requerían, como el tema de pañales, se fueron resolviendo. Y hasta un cajero móvil, que es parte del tema de conseguir recursos de gente que no podía salir, se fue armando. Es un esquema. El virus está claro que circula más donde hay hacinamiento y donde hay problemas de infraestructura básica, que son los asentamientos, villas, barrios vulnerables. Ese fue el procedimiento que se aplicó ahí. En otros barrios se aplica de otra manera, pero el esquema claro es atender, testear, detectar los casos e ir a un esquema de aislamiento en el club del barrio, en la iglesia o en el hospital, de acuerdo a lo que determina el Ministerio de Salud. ¿Se entiende la dificultad del Estado en esta emergencia? Porque, bueno, de repente tiene que llegar rápidamente y con cierta efectividad a lugares donde quizá no había pensado llegar, pero hay algunos lugares donde están denunciando que las raciones de comida que llegan no tienen ni carne ni pollo, que son bastante precarias. ¿Se está trabajando en eso? ¿Cuál es la situación? ¿Recibiste estas denuncias? Sí, yo estoy todo el tiempo en contacto con cada comité barrial, o sea, cada barrio se arma un comité de emergencia, donde están las organizaciones sociales, las iglesias y el propio Estado, y vamos analizando cada situación. Hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria hoy de distintas maneras, o el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social entregando alimentos, o transfiriendo fondos a las provincias y a los municipios para que compren alimentos y artículos de higiene. Eso lo hemos reforzado mucho. No existía este sistema y en 20 días volcamos 1.500 millones de pesos para eso, para que cada provincia y municipio compren alimentos. La tarjeta alimentaria que llega a 1,5 millones de familias y cada vez que se carga baja la cantidad de gente en los comedores. Yo voy siguiendo la cantidad de personas que hay en los comedores. Cuando se carga la tarjeta alimentaria baja unos días y luego vuelve a subir la cantidad de personas. Uh-huh. Además hicimos un esquema de descentralización de los comedores, entonces le transferimos directamente a los comedores fondos para que compren alimentos y ahí les insistimos mucho con el tema de leche, carnes, frutas y verduras. Y finalmente los comedores escolares, que se ha duplicado los fondos, las escuelas están cerradas, no están dando clases, pero en los comedores escolares se entregan bolsones o módulos de alimento cada 15 días. Todo eso llega a 11 millones de personas, por supuesto que hay dificultades, hay situaciones desparejas, pero estamos cubriendo a toda la población. Pasamos de 8 millones de personas antes de la pandemia que requerían asistencia alimentaria a 11 millones. Daniel, también recién hablábamos con Cecilia Sánchez, vecina del barrio Banderas Argentinas de Fontana, Chaco, que fue testigo de la agresión policial que hubo el fin de semana a una familia com, que la pudimos ver porque circuló un video, pero que describía un hostigamiento policial permanente en esa zona a la comunidad y decía que no se acercó nadie, ni del municipio ni del gobierno. ¿Cómo se hace para llegar a esos universos? Porque evidentemente esto es una deuda de hace mucho tiempo, pero ahora tampoco están llegando. Primero el repudio a la situación de violencia que se ha dado y del accionar policial claramente. Nosotros tenemos distintas situaciones. Las comunidades indígenas claramente es parte de las deudas grandes que tiene la Argentina. Nosotros justamente hoy ponemos en marcha con el INAI, con el Instituto de Asuntos Indígenas, toda una línea específica de asistencia que tiene que ver con lo alimentario, pero también con la infraestructura básica, y en función de eso vamos, más allá de todo lo que estaba contando antes de lo alimentario, a encarar una línea específica de trabajo con las comunidades indígenas, donde es pobreza extrema, falta de infraestructura básica, de situaciones de agua, de lo mínimo. Yo he recorrido mucho, gran parte de situaciones, conozco de dónde se está hablando en el caso de Chaco, y en función de eso ponemos una línea de trabajo muy clara. Es evidente que el Estado tiene una deuda con varias cuestiones, con las comunidades indígenas, sin lugar a dudas.
¿Qué tal? Daniel Nicolás Fiorentino te saluda. Sabemos que este sábado seguramente va a haber conferencia de prensa donde se va a anunciar cómo continúa el aislamiento social preventivo y obligatorio. Si el presidente Alberto Fernández en su ronda de consultas llama a su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y le dice: Daniel, ¿cómo está la situación en los barrios para continuar con esto? ¿La gente banca, no banca? ¿Hay fatiga, lo que se llama fatiga social con respecto a la cuarentena? ¿Qué respondería Daniel Arroyo? Nosotros ya tuvimos reunión este lunes, todos los ministros del área social, de salud, de seguridad y de transporte, de la nación, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Sí. La situación es crítica, claramente, hay mucha gente que la está pasando mal, que bajó a cero el ingreso, el que hace changas y que se quedó sin changa, el gasista, el taxista, el mozo, que no tenían que ver con la asistencia social y que objetivamente hoy reclaman porque la están pasando mal, pero hay mucha conciencia de las dificultades y que hay que cuidarse, y hay mucha conciencia de que hay que cuidar la vida y la salud. A mí me parece que conviven las dos cosas en los barrios. Angustia, porque realmente hay mucha gente que no le alcanza la plata, que está mal, que se comió sus pequeños ahorros que tenía y hoy está reclamando asistencia alimentaria como no lo había hecho nunca antes, pero por otro lado como mucha conciencia y temor y ver lo que pasa solamente en países muy cercanos de cómo están saturadas las camas y lo que pasa con el sistema de salud. Conviven esas dos cosas en un esquema donde el Estado está llegando, con dificultades, pero está llegando, y se está asistiendo claramente a muchísima gente que la pasa mal. Y con respecto al segmento social donde la cartera a tu cargo, digamos, mayor influencia tiene, que justamente son los sectores más vulnerables, en materia de ampliar flexibilizaciones o hacer algún tipo de reaperturas en el marco del área metropolitana, ¿crees que va a tener algún impacto en los barrios? Positivo desde el punto de vista económico y negativo desde el punto de vista sanitario. La semana pasada hubo un poco menos de gente en los comedores y tuvo que ver con que hubo algo más de changas. Cuando estamos hablando de changas, básicamente hablamos de construcción y textil. Gente que enganchó algo de changas y laburo en la construcción y el textil, y eso bajó un poco la cantidad de gente en los comedores. Esta semana estamos viendo los datos, pero da la impresión de que no, que efectivamente se cerró más la actividad económica, y entonces de vuelta hay más gente que, como no tiene changas, termina yendo hoy a los comedores. Esto básicamente hay que priorizar la cuestión de la salud y sobre todo qué pasa con la cantidad de casos, que es evidente que están creciendo, no solo en los barrios vulnerables, sino sobre todo en todo el área metropolitana. Es esa la definición que hay que tomar. Lo que está claro es que la situación social está muy atada a las changas y al costo de los alimentos. En la medida en que funciona la construcción y el textil, hay más actividad económica. Cuando se cierran hay menos. Yo diría que más allá de que sin duda si se abren actividades hay más movimiento, hay más gente que va a tener posibilidades, lo objetivo es que acá hay que priorizar qué pasa con la curva, la cantidad de contagios, y eso lo definen los especialistas, los infectólogos. Te pregunto esto porque no sé si vas a coincidir con esta sensación, pero empieza a instalarse como una presión con respecto a la reapertura más instalada en sectores medios, hasta donde yo sé, de acuerdo a lo que me dicen organizaciones sociales, pero también a lo que empiezan a mostrar encuestas que incluso llegan a manos del presidente. En los barrios populares, si bien ahí está la situación crítica con respecto a la cuarentena, también hay miedo al contagio. Digo, ¿crees que esta demanda de reapertura se extiende también a los sectores populares o crees que es algo más de la clase media? El miedo al contagio es muy evidente en los sectores más pobres, y de hecho el cumplimiento de la cuarentena se ha hecho de manera óptima en situaciones muy complicadas, donde hay hacinamiento, donde no hay lugar, donde normalmente todo el mundo circula. Aún en esos casos ha habido cumplimiento. No, el miedo al contagio, el temor existe claramente en los sectores más pobres. Yo creo que la angustia es generalizada, no solo de los más pobres, los sectores medios, pero también de los sectores más pobres. Lo que hay es como mucha conciencia, por lo menos en los barrios, de que la salud hay que cuidarla verdaderamente, y el impacto que a mi modo de ver generan situaciones cercanas como fueron las de España o Italia, que son muy cercanas a la cultura nuestra, marcan la idea de que acá hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que hay mucho respeto, mucho cuidado y preocupación claramente por una situación de ingresos que es complicada. Me parece que lo mismo pasa en términos generales en la clase media, con temor y con dificultades, porque de verdad hay mucha gente que no tiene ingresos, pero creo que lo que predomina es la idea de que estamos haciendo las cosas
sensatamente en un contexto donde tenemos que cuidar la salud y que tenemos que continuar esta línea.